hacer lo siguiente. Con esta mano lo agarráis y para saludar, va a saludar ahí. Dios te bendiga, querido amigo. Una vez más, estamos aquí para presentarte la palabra de Dios, porque el tiempo cercano está. Y mañana llegará. El día es hoy, dice esta canción, titulada En otro tiempo, cantada por pilares de nuestra fe. Una hermosa alabanza para nuestro Dios. Y esperamos de que este día, santo día del Señor, sábado, una vez más, puedas escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que en cierto modo es peculiar, pero que también es un tema que algunas religiones, algunas personas, al dar la interpretación misma, malinterpretan lo que dice la palabra de Dios. Según la Biblia, hoy nos daremos cuenta cuándo y en qué tiempo tenía que morir Jesús. Cuándo debió y cuándo murió Jesús. Pero antes de, vamos a tener una breve oración para que sea Dios quien dirija nuestras palabras. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos su nombre y pedimos que en esta mañana nuevamente usted nos dé el entendimiento para poder presentar su palabra de la forma correcta. Que no sean mis palabras, sino las suyas, querido Dios. Perdone nuestros pecados y los de aquellas personas que me escuchan. Si alguien ha malinterpretado el día en que Cristo murió, si alguien ha malinterpretado, que sea usted pueda perdonar y que a través de este mensaje puedan entender la bíblica. Favores que lo solicito en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí tengo el título de según la Biblia, y anótelo por ahí si tiene con qué escribir. Según la Biblia, ¿cuándo debía y cuándo murió Jesús? O sea, la debía de morir, ¿cierto? Y cuándo murió. Porque muchas personas dicen que él murió un día que no fue. Murió un miércoles, que murió un jueves, que para poder durar los 3 días en el sepulcro, como él dijo, morir un miércoles o un jueves para poder resucitar el domingo. Otros dicen que sí, que Jesús murió el viernes, pero dicen que solamente duró 2 días en el sepulcro. Y ahora, a través de la palabra de Dios, vamos a entender qué es lo que dice la Biblia y a qué se refiere cada punto. ¿Cuándo debía morir y cuándo murió Jesús? El primer texto bíblico que vamos a buscar se encuentra en el libro del apóstol Juan, Nuevo Testamento, cuarto libro del Nuevo Testamento. En el primer capítulo, versículo 29, Juan el Bautista, estando en el río Jordán, bautizando a las personas, predicando el arrepentimiento, y que recuerden que había uno que iba a venir que era mayor que él,
Juan dice lo siguiente cuando ve a Jesús, el Hijo de Dios. Dice lo siguiente: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el primer punto que quiero que tengas claro es el siguiente: Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado. Si nos remontamos al tiempo de Moisés, recordamos que para el perdón de los pecados, ¿qué se utilizaba? Un cordero, ¿cierto? Y Juan dice que Cristo es ese cordero, no de una sola persona, sino de todo el mundo. Si tienes nuevamente, te repito, con qué anotar, anota ahí. El apóstol Juan, el libro del evangelista Juan, del apóstol Juan, escriban ahí, Juan 1:29, el Cordero de Dios. Luego, para entender un poco más de qué de morir Jesús, en el libro de Éxodos, donde se remonta esto del sacrificio del Cordero, Éxodos capítulo 12, versículo 2 y 3 y versículo 6. Éxodos capítulo 12 dice lo siguiente: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Dios le dijo al pueblo de Israel, este mes será el principio de los meses, o sea, el primer mes del año. Y luego dice, decid a toda la congregación de Israel, el 10 de este mes tome cada familia un cordero por cada casa. Un cordero, que estamos hablando que es Cristo, el Cordero de Dios, ¿cierto? Y luego dice el versículo 6, lo guardaréis hasta el 14 de este mes, y toda la congregación de Israel inmolará a la tarde. El principio de la Pascua, el principio del sacrificio del Cordero, del sacrificio pascual, dice que Dios le dijo a los israelitas que el día 10 del primer mes del año que él le había establecido, debían de tomar un cordero. Y luego el día 14, ¿cuándo dice? El 14. El día 14 de ese mismo mes, o sea, 4 días después, debían de inmolarlo en la tarde o al atardecer. Ahora bien, nos dice, según la Biblia, que esta fue la primera Pascua. ¿Cuándo fue? Al mes primero de todo el año, ¿verdad? De los 12 meses, el primer mes, vamos a ver cuál es el primer mes. Al día 14 en la tarde era la Pascua. Bien, anotemos. Luego cuando vamos al libro de Levíticos, el tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 23, vamos a encontrar lo que son las 3 fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel, directamente para ellos, que tenían un cumplimiento tanto simbólico, que era lo que realizaban los israelitas, como un cumplimiento literal en la persona de Cristo Jesús. Porque recuerden que dijimos, según Juan 1:29, que Cristo es el Cordero, el cual será sacrificado para ser inmolado por los pecados de todo el mundo, el cual también lo fue. Cuando leemos en el libro de Levíticos capítulo 23 versículo 5, Dios dice lo siguiente: el 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor. Nuevamente vemos que en el libro de Levíticos, ya cuando el pueblo está en el desierto, Dios les recuerda, el 14 del primer mes es la Pascua del Señor, al atardecer. Entonces, el sacrificio del Cordero se realizaba al atardecer. Vayamos anotando, el sacrificio al atardecer. Luego cuando vamos al libro de Números, el cuarto libro, Números capítulo 9, versículo 1 al 3, la palabra de Dios. De la salida de Egipto, en el primer mes, cuando estaba en el desierto de Sinaí, el Señor dijo a Moisés, los israelitas celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo conforme a todos los ritos. Nuevamente, dice que después de 2 años, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le recordó a Moisés que debían de celebrar la Pascua, el sacrificio pascual, porque era algo simbólico para el pueblo de Israel, pero era algo literal para la vida de Cristo. Entonces, anotemos ahí, 14 del primer mes después. Ahora bien, si usted toma un calendario, están establecidos muchas veces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
viernes y sábado, 7 días. Cuando nuevamente volvemos al libro de Levíticos para entender cuándo debía morir Jesús y cuándo murió, en el libro de Levíticos encontramos la clave. ¿Por qué la clave? Porque el Levítico da detalles puntuales de cuándo era el día 14. Muchas veces podría ser miércoles, podría ser jueves. Sin embargo, la Biblia destaca claramente 14 del primer mes. El Levítico capítulo 23, versículo 6 dice: el 15 de este mes es la fiesta del pan sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. Siguiente, el día 15, después del 14, el día 15, empezaba la fiesta de los pan sin levadura. Y ponga ahí en su apunte, el día 15 es el pan sin levadura, el 14 es la Pascua. Pero vamos a saber qué día es el pan sin levadura. Para también saber esto, sigamos leyendo. En el libro mismo dice: el primer día tendréis asamblea santa, ningún trabajo servís haréis. O sea, no podían hacer ningún trabajo en este día, porque era una fiesta, tanto era sábado como era una fiesta santa del Señor. Muy bien, cuando leemos ahora el versículo 11 y el versículo 15, nos daremos cuenta qué día era el 15. No sabemos específicamente, según Levíticos, qué día era 14 y qué día era 15. Vamos a ver qué día era el 14 y el 15, leyendo Levítico 20, versículo 15. Él mecerá esas gavillas ante el Señor para que seáis aceptos. La mecerá el día que sigue al sábado. La pregunta es, si Dios dice que estas fiestas, la Pascua se celebraba el 14, los panes sin levadura el 15, y al día 16 se celebraba las primicias, que es lo que se está hablando aquí, las primeras gavillas, y me dice que ese día, eso se celebraba era al día siguiente del sábado, el 16, entonces me está diciendo que es el primer día de la semana y los panes sin levadura se celebraba el día anterior. Me está diciendo que los panes sin levadura eran el 15. Y si me dice que el sábado 15 los panes sin levadura y un día anterior a eso se sacrificaba el cordero, me estaba diciendo claramente el libro de Levíticos, versículo 11, que la Pascua se celebraba el viernes 14 del primer mes al atardecer. Está claro, ¿cierto? En Levíticos 23:11 nos dice que ese día se celebraba las primicias, el primer día de la semana, el día que sigue al sábado. Pero vamos a confirmar esto con el versículo 15. Pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado, en que ofreciste las gavillas para que fuera mecida. O sea, me recuerda nuevamente que después de 7 semanas, a las 49 días, se iba a celebrar ¿qué? El Pentecostés. Algo que se cumplió en el libro de Hechos capítulo 2, literalmente. Entonces estamos viendo de que la palabra de Dios me dice que la Pascua se celebraba el viernes 14, que los panes sin levadura era el viernes 15 y no se hacía ningún trabajo. Y el domingo 16, el sacerdote iba y movía las gavillas y entregaba las primicias a Dios. No nos detengamos ahí. Vamos a lo que es el libro de Corintios, primera carta a los Corintios que escribe Pablo, su capítulo 5, versículo 7. Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, Pablo dice lo siguiente: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Pablo dice, limpiaos de la vieja levadura, del pecado, de las malas cosas, porque nuestra Pascua, que es Cristo, Juan el Bautista dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Pablo dice que la Pascua es Cristo. ¿Y cuándo
según Levítico 23, cuando se celebraba la Pascua. Viernes 14, el primer mes. Entonces vamos viendo cómo las cosas se van uniendo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la Pascua era el 14, panes sin levadura el 15 y las primicias el 16. Y Pablo y Juan, el Bautista, dicen que Cristo es el Cordero y que Cristo es la Pascua. Pero no nos detengamos ahí. Cuando vamos al libro de Lucas capítulo 23, versículo 44, 46 y 54, Lucas del Nuevo Testamento, 44 y 46, Lucas dice lo siguiente, en el versículo 44. Dice lo siguiente, Dios le bendiga, que estamos en vivo. En el 44 dice, era ya la hora sexta, el mediodía, ¿cierto? Cuando toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora novena, 3 de la tarde. El versículo 46 dice lo siguiente, entonces Jesús exclamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Dice que Jesús era la hora novena, primero. O sea, mediodía. Vamos a leer. Disculpe, la hora sexta, el mediodía. Y cuando llegó la hora nona, las 3 de la tarde, que era el atardecer, iniciaba el atardecer, dice que Cristo murió. Ahora bien, el versículo 54 dice lo siguiente. Era la tarde del día de preparación y estaba por empezar el sábado. Y creo que con estos textos de Lucas ya sabemos y en qué momento murió, cuándo debía morir y cuándo murió. Porque me dice Juan el Bautista y el apóstol Juan escribe que Juan dijo lo siguiente, Jesús es el Cordero. Pablo dice que Jesús es la Pascua y el médico Lucas que anduvo con Pablo dice que Jesús murió al atardecer, porque ya estaba por comenzar el sábado. Entonces, querido amigo, según la palabra de Dios, la Pascua se celebraba el 14 y Jesús murió exactamente el 14 al atardecer, viernes en la tarde. Pero muchas personas dirán, pero José, y Jesús dijo que iba a durar 3 días y 3 noches como Jonás, en la boca de, que Jonás duró en la boca del pez, Jesús iba a durar en la tumba. Claro, Jesús duró 3 días. Y voy a poner el ejemplo para entender esto. Si tu hijo nace 3 de la tarde de hoy, o de ayer viernes, 3 de la tarde del viernes, cuando llegue el domingo, si yo te llamo a las 5 de la madrugada, ¿cuántos días tiene tu hijo de nacido? Seguramente me dirás lo mismo que yo pudiera decir. Tú dirás que tu hijo tiene 3 días de nacido, porque nació el viernes, aunque ya venía el atardecer, pasó el sábado, la madrugada era domingo, entonces tiene 3 días de nacido. Y Jesús dijo esto, algo simbólico, para que sepan que Jesús iba a durar 3 días muerto. Sin embargo, Jesús no duró ni siquiera 2 días contando en horas. Literalmente, Jesús no duró 3 días. Aproximadamente 4 horas. Porque del viernes a las 3 de la tarde que murió hasta las 6 son 3 horas. Más 24 son 27. Y contando desde las 6 del sábado, de madrugada que fue que Jesús resucitó aproximadamente, tenemos que de 6 a 6 son 6 y 4 son 10. Más 27, 37 a 38 horas. O sea, no duró 40 horas en la tumba Jesús. Sin embargo, Jesús no es cierto algo como literal, que iba a durar, sino que Jesús iba a durar 3 días en el sepulcro. Viernes, que era la Pascua, sábado descansó como el mandamiento y domingo, que estuvo muerto, pero resucitó. Entonces, querido amigo, vamos a ver ahora nuevamente, según Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34, ¿qué dice Marcos? ¿O cómo lo presenta Marcos? Lo que yo estoy diciendo. Marcos capítulo 15, versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el versículo 34 dice, y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabatani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo 42 dice,
y al atardecer, como era día de la preparación, es decir, del sábado. Para el pueblo judío, cuando se decía víspera del sábado, día de preparación, era viernes o es viernes. Para nosotros hoy en día todavía es viernes y para todo el mundo, porque Dios creó el mundo en 7 días. No dice que Dios creó el mundo para los gentiles en tantos días y para los judíos, no. Para todo el mundo Dios lo creó así, en 7 días. Y el sexto día era el día de la preparación para el día de reposo que hoy en día está vigente. Cuando vamos capítulo 22, Lucas 22, versículo 1 y 7 dice lo siguiente: se acercaba la fiesta del pan sin levadura llamada Pascua. Y el versículo 7 dice: llegó el día del pan sin levadura, en el cual es necesario sacrificar el cordero pascual. Al pan sin levadura, a estos 3 días, se le llamaba la fiesta de los pan sin levadura o la fiesta de las Pascuas, porque el pueblo de Israel viajaba de donde esté hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta, que es una de las 3 fiestas que Dios le tenía. Y dice que este día, el cordero pascual, el viernes 14, y justamente el cordero inmolado murió el viernes 14, como ya lo habíamos leído en el libro de Éxodos. Entonces, querido amigo, la Biblia literalmente al 14, un viernes 14 del primer mes del año. No como otros dicen, que murió un jueves, que murió un miércoles, que para durar 3 días y 3 noches en el sepulcro debió morir tal día. No. Jesús esto lo decía simbólicamente, para que sepan que él iba a morir. Por eso dijo: levantaré destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Pero no hablaba del templo físico de la iglesia, no hablaba del templo de Jerusalén, hablaba de su cuerpo, de su carne. Fue destruido, se mantuvo en el sepulcro y fue levantado al tercer día. Vamos a leer una última cita. Capítulo 16. Marcos 16, versículo 1, 2 y 9. Dice lo siguiente: cuando pasó el sábado, Magdalena, María su madre, Santiago y Salomé compraron especies aromáticas cuando pasó el sábado para ir a ungir el cuerpo de Jesús. O sea, puede ser la noche, la noche del domingo. ¿Sí me entiendes? Porque pasó el sábado. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Si el sábado pasó y dice que ellos llegaron al primer día de la semana, me quiere decir que era el domingo, no el sábado. ¿Sí me entienden? Ni era el lunes, porque fue al día siguiente. Dice: llegaron al sepulcro a la salida del sol. O sea, recién estaba saliendo el sol. ¿Eran qué hora? 6 de la mañana, 5:30, 7. O sea que nos quiere dejar claro que Jesús resucitó ¿cuándo? En la madrugada, 4 a 5 de la mañana. ¿Sí entendemos? Ahora, cuando vamos al versículo 9 dice: después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, la Biblia es clara, querido amigo. No te dejes introducir teorías falsas. La Biblia declara claramente, texto por texto, que Jesús murió viernes 14 del primer mes. Jesús no murió un jueves ni un domingo, no, Jesús murió el viernes y resucitó un viernes, descansó incluso a su muerte el sábado. Entonces, querido amigo, Dios quiere dejarte un mensaje bien claro. Él murió porque Jesús fue el cordero inmolado que quitó el pecado de las vidas, que quitó el pecado de este mundo. Espero que hayas prestado atención a este mensaje y que Dios haya hecho sus milagros de mantener la conexión de internet y que no haya falla en el video, para que puedas entender texto por texto lo que Él tenía para ti en este día. Vamos a tener una oración para que sea Dios que haga que tú entiendas como abrió el mío. Oremos. Amantísimo Dios, que su morada es en las alturas de los cielos, nuevamente damos gracias por este tema. Pido, Padre, de que usted haya abierto el entendimiento a las personas que me escucharon y que vieron, y que no fueran mis palabras, sino las suyas. Gracias por enseñarme a estudiar su palabra,
y le pido que nunca me equivoque para que los demás que me escuchan tampoco sean enseñados erróneamente. Perdone mis pecados, perdone los de aquellas personas que me escuchan y que me vieron. Favores que se lo pido en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pasen un feliz día y le dejamos aquí con este canto. Hasta